Los documentos amarillentos que reposan en los archivos del Tribunal Superior del Condado de Essex contienen registros que la mayoría de los funcionarios prefiere mantener olvidados. Entre ellos, el expediente número 423 del año 1894 relata eventos que desafiaron la comprensión de una comunidad entera y pusieron en tela de juicio las nociones más básicas sobre la maternidad y la moralidad cristiana. La historia de Martha Blackwood comenzó a escribirse en tinta roja mucho antes de que Ezekiel Morrison escuchara los primeros gritos provenientes del granero que se alzaba como una sombra siniestra al final del sendero de grava. El otoño de 1894 llegó a Millbrook con una frialdad inusual, como si la naturaleza misma presintiera las atrocidades que estaban por develarse. La pequeña comunidad agrícola, enclavada entre colinas onduladas cubiertas de arces dorados y robles carmesí, mantenía esa quietud característica de los asentamientos rurales, donde todos conocen los secretos de sus vecinos, o al menos creen conocerlos. La granja Blackwood se ubicaba en el extremo occidental del pueblo, separada de las demás propiedades por casi 2 kilómetros de campos de maíz ya cosechados y pastizales, donde pastaban algunas vacas famélicas. Martha Blackwood había enviudado en el invierno de 1892, cuando su esposo Jeremiah pereció en un accidente en el molino harinero de Cooperstown. Los detalles del incidente nunca se esclarecieron completamente. Algunos testigos afirmaron que Jeremiah había resbalado en el piso húmedo, mientras que otros susurraron sobre su estado de embriaguez habitual. Lo cierto es que Martha se encontró sola con 4 hijos menores y una granja que requería más manos de las que ella podía ofrecer. Antes de continuar con lo que los vecinos comenzaron a sospechar meses después, nos gustaría saber desde dónde nos estás leyendo esta historia. Déjanos un comentario diciéndonos tu ciudad o país, porque cada relato histórico como este merece ser compartido y recordado. Ahora, regresemos a los eventos que transformarían para siempre la percepción que Millbrook tenía sobre una de sus habitantes más respetadas. Los primeros meses tras la muerte de Jeremiah transcurrieron con relativa normalidad. Martha era conocida en el pueblo por su férrea devoción religiosa y su disciplina inquebrantable con los niños. Asistía a los servicios dominicales en la iglesia metodista de la calle principal con una puntualidad religiosa, siempre acompañada por Samuel, Thomas, Margaret y la pequeña Ruth, todos impecablemente vestidos y con expresiones que rayaban en lo solemne. El reverendo Josiah Whitmore, quien oficiaba los servicios desde hacía 15 años, recordaría posteriormente en su testimonio ante el tribunal que Martha había comenzado a realizar consultas cada vez más frecuentes sobre la purificación del alma infantil y los métodos bíblicos para expulsar la maldad de los corazones jóvenes. La transformación de Martha no fue súbita, sino gradual, como la gangrena que carcome lentamente los tejidos sanos. Vecinos que la visitaban ocasionalmente notaron cambios sutiles. Los niños, anteriormente bulliciosos y juguetones, se volvieron silenciosos y evasivos. Sus ropas, otrora cuidadosamente remendadas pero limpias, comenzaron a mostrar signos de descuido. Ruth, la más pequeña, desarrolló un tic nervioso que la hacía parpadear constantemente, mientras que Samuel, el mayor, perdió el brillo natural de sus ojos castaños.
Ezekiel Morrison, veterano de la batalla de Gettysburg y propietario de un taller de carpintería en la calle Elm, vivía en la propiedad más cercana a la granja Blackwood. A sus 53 años, Morrison había desarrollado el hábito de trabajar en su cobertizo hasta altas horas, encontrando en el ritmo del cepillo contra la madera un bálsamo para los recuerdos de la guerra que aún lo atormentaban por las noches. Su diario personal, que posteriormente se convertiría en evidencia crucial para el caso, registra la primera vez que escuchó sonidos extraños provenientes de la propiedad de los Blackwood. 3 de octubre de 1894, escribió Morrison con su letra angular y precisa. Aproximadamente las 7 de la noche, mientras trabajaba en las patas de una silla para la señora Patterson, escuché lo que inicialmente creí era el llanto de un animal herido. El sonido provenía de la dirección de la granja Blackwood. Duró varios minutos, cesó abruptamente y no se repitió. Posiblemente un gato salvaje o un mapache atrapado en alguna estructura. Los registros de Morrison se volvieron más detallados y perturbadores con el paso de los días. El 5 de octubre anotó: los sonidos se repitieron anoche, pero ahora estoy convencido de que no provienen de animales. Hay una cadencia, una modulación que sugiere origen humano. Me acerqué hasta el límite de mi propiedad, pero la distancia y la oscuridad impidieron una investigación más profunda. El 9 de octubre, la entrada en su diario reflejaba una creciente inquietud. Los lamentos han adquirido un patrón regular. Comienzan aproximadamente a las 6:30 de la tarde y cesan antes de las 8. Son múltiples voces, algunas claramente infantiles. He considerado acercarme a la señora Blackwood para indagar sobre el bienestar de los niños, pero temo inmiscuirme en asuntos familiares privados. Durante este periodo, otros residentes de Millbrook comenzaron a notar cambios preocupantes en el comportamiento de la familia Blackwood. La señora Eleanor Hartwell, propietaria del almacén general, recordaría posteriormente que Martha había reducido drásticamente sus visitas al pueblo para comprar provisiones. Cuando aparecía, lo hacía sola y con una expresión que la señora Hartwell describió como distante y perturbada, como si estuviera escuchando voces que nadie más podía oír. Los niños Blackwood habían dejado de asistir a la escuela rural que funcionaba en la casa del maestro Henry Caldwell. Cuando Caldwell envió una nota inquiriendo sobre las ausencias, Martha respondió con una carta que el educador conservó y que posteriormente se presentó como evidencia en el juicio. En ella, Martha escribía: mis hijos han sido llamados a una educación superior, una que solo puede ser impartida por aquellos que han cruzado el velo entre este mundo y el siguiente. Jeremiah ha regresado para guiarlos hacia la purificación que sus almas manchadas requieren desesperadamente. El lenguaje críptico de la carta alarmó a Caldwell, quien la compartió con el reverendo Whitmore. Ambos hombres decidieron realizar una visita pastoral a la granja Blackwood el 15 de octubre, pero encontraron la propiedad aparentemente desierta. Golpearon la puerta principal durante varios minutos sin recibir respuesta, aunque Morrison posteriormente testificaría que había visto humo saliendo de la chimenea esa misma mañana. Los eventos alcanzaron un punto crítico el 22 de octubre, cuando Morrison
registró en su diario la entrada más perturbadora hasta la fecha. Los gritos de anoche fueron diferentes, más desesperados, más prolongados. Pude distinguir claramente la voz de Samuel, gritando: «Por favor, madre, ya hemos aprendido la lección. No puedo permanecer pasivo por más tiempo. Mañana por la mañana me acercaré a la propiedad Blackwood sin importar las consecuencias sociales». La mañana del 23 de octubre amaneció gris y fría, con una niebla densa que se alzaba desde los campos como los espíritus de los muertos. Morrison se dirigió hacia la granja Blackwood portando su rifle de caza, no con intenciones agresivas, sino como precaución ante una situación que intuía peligrosa. Al aproximarse a la casa principal, notó que las cortinas estaban herméticamente cerradas y no había signos de actividad doméstica normal. No había ropa tendida, ni humo saliendo de la chimenea, ni sonidos de actividad humana. Fue entonces cuando escuchó los sollozos. Provenían del granero, una estructura de madera envejecida que se alzaba aproximadamente a 50 metros de la casa principal. Morrison se acercó cautelosamente y lo que descubrió allí dentro desafiaría su comprensión de la naturaleza humana durante el resto de sus días. El interior del granero había sido transformado en algo que Morrison describiría posteriormente como una catedral del sufrimiento. Martha había construido una serie de compartimentos improvisados utilizando tablas de madera y alambre de púas. En estos espacios, apenas lo suficientemente grandes para que un niño se sentara, encontró a Samuel, Thomas, Margaret y Ruth. Los niños estaban en condiciones deplorables. Samuel, el mayor, mostraba signos evidentes de desnutrición severa, con las mejillas hundidas y los ojos rodeados de círculos oscuros. Los gemelos, Thomas y Margaret, se encontraban en un estado similar, pero lo que más impactó a Morrison fue la pequeña Ruth. La niña de 6 años había perdido gran parte de su cabello y su piel mostraba múltiples contusiones en diferentes etapas de cicatrización. Lo que Morrison encontró más perturbador no fueron las condiciones físicas de los niños, sino su comportamiento. Cuando los descubrió, ninguno de ellos lloró o pidió ayuda. En cambio, lo miraron con una mezcla de terror y resignación, como animales que han aprendido que la resistencia solo trae más sufrimiento. «¿Dónde está su madre?», preguntó Morrison, tratando de mantener su voz calmada para no alarmar más a los niños. Samuel, con una voz apenas audible, respondió: «Madre está hablando con padre en la casa. Dice que aún no hemos aprendido a ser puros». Morrison procedió inmediatamente a liberar a los niños de sus confinamientos. Fue entonces cuando Martha Blackwood apareció en la entrada del granero. La mujer que había sido respetada en Millbrook por su devoción religiosa y su dedicación maternal era irreconocible. Su cabello, anteriormente recogido en un moño prolijo, colgaba en mechones grasientos alrededor de su rostro demacrado. Sus ropas estaban sucias y desgarradas, pero lo que más perturbó a Morrison fue la expresión de sus ojos, una mezcla de fervor religioso y locura que sugería una mente completamente desconectada de la realidad. «Señor Morrison», dijo Martha con una voz extrañamente calmada, «no debería estar aquí. Esto es un asunto sagrado, una comunicación directa con el mundo de los espíritus». Morrison intentó razonar con ella, pero Martha continuó con un monólogo que él recordaría palabra por palabra durante el juicio. «Jeremiah viene a mí cada noche.
me ha mostrado la maldad que infecta las almas de estos niños. Fueron ellos quienes causaron su muerte con su desobediencia y sus pecados infantiles. Solo a través del sufrimiento purificador pueden expiar su culpa y permitir que su padre descanse en paz. Mientras Martha hablaba, Morrison notó detalles adicionales que lo llenaron de horror. Las paredes del granero estaban cubiertas con lo que parecían ser dibujos hechos con carbón, representando figuras humanas en posiciones de tormento. En una esquina había una pila de platos con restos de comida podrida. Evidentemente, la alimentación que Martha proporcionaba a sus hijos. Morrison logró convencer a Martha de que lo acompañara a la casa, mientras él llevaba a los niños para prepararlos para otra sesión de purificación. Una vez allí, envió a Samuel a buscar ayuda del doctor Cornelius Webb, mientras él se quedaba vigilando a Martha y cuidando a los otros 3 niños. El doctor Webb, un hombre de 62 años que había servido como médico rural durante más de 3 décadas, llegó acompañado del alguacil James Patterson y del reverendo Whitmore. Su examen inicial de los niños reveló un patrón de abuso sistemático que había estado ocurriendo durante meses. En su reporte médico, que posteriormente se convertiría en evidencia crucial, Webb documentó: los menores presentan signos de desnutrición crónica, múltiples contusiones en diferentes etapas de cicatrización y trauma psicológico severo. La menor, Ruth, muestra síntomas de lo que solo puede describirse como tortura prolongada. Martha fue arrestada inmediatamente, pero su comportamiento durante la detención fue tan perturbador como los crímenes que había cometido. No mostró resistencia física, pero continuó insistiendo en que había estado siguiendo órdenes directas de su difunto esposo. Jeremiah regresará esta noche, repetía una y otra vez. Él les explicará la necesidad de la purificación. Durante los días siguientes, mientras los niños eran atendidos médicamente y Martha permanecía en la cárcel del condado, otros detalles escalofriantes salieron a la luz. El registro de la casa Blackwood reveló un diario que Martha había comenzado a escribir inmediatamente después de la muerte de su esposo. Las primeras entradas eran normales, documentando las luchas diarias de una viuda con 4 hijos. Sin embargo, a medida que avanzaban los meses, el contenido se volvía progresivamente más perturbador. 15 de abril de 1893, escribía Martha. Jeremiah me visitó en sueños anoche. Su rostro estaba lleno de tristeza y me dijo que la maldad de los niños había causado su accidente. Debo encontrar la manera de purificar sus almas antes de que sea demasiado tarde. Las entradas posteriores documentaban la evolución gradual de sus métodos de purificación. Inicialmente, Martha había comenzado con castigos físicos menores y privación de comida. Sin embargo, conforme pasaban las semanas, los métodos se volvían más elaborados y crueles. Describía visiones cada vez más detalladas de su difunto esposo, quien supuestamente le proporcionaba instrucciones específicas sobre cómo proceder con la educación espiritual de los niños. El juicio de Martha Blackwood comenzó el 12 de noviembre de 1894 en el Tribunal Superior del Condado de Essex. El caso atrajo la atención de periodistas de Boston y Nueva York, convirtiendo el pequeño tribunal de Salem en el centro de un debate nacional sobre la naturaleza de la locura maternal y los límites de la autoridad parental.
el fiscal del distrito, Nathaniel Brewster, presentó un caso que se basaba tanto en la evidencia física como en los testimonios de los niños. Samuel, a pesar de su corta edad, demostró una madurez perturbadora al describir los meses de tormento. Su testimonio, registrado en las transcripciones judiciales, proporciona una ventana aterradora a la mente de una mujer que había perdido completamente el contacto con la realidad. Madre decía que padre venía a visitarla por las noches, testificó Samuel con una voz temblorosa pero clara. Decía que él le había explicado que nosotros éramos la causa de su muerte porque habíamos desobedecido y mentido. Cada día nos preguntaba si podíamos ver a padre, y si decíamos que no, eso significaba que aún teníamos maldad en nuestros corazones. Los gemelos Thomas y Margaret, aunque más jóvenes, corroboraron el testimonio de su hermano. Margaret describió cómo Martha los había obligado a permanecer en los compartimentos del granero durante horas, proporcionándoles solo agua y pedazos pequeños de pan negro. Si llorábamos, testificó Margaret, Madre decía que eso probaba que los espíritus malignos aún estaban dentro de nosotros. La pequeña Ruth, considerada demasiado joven para testificar formalmente, fue examinada por el Dr. Webb en presencia del juez. Su condición física había mejorado ligeramente durante las semanas posteriores a su rescate, pero los daños psicológicos eran evidentes. La niña se encogía cuando adultos desconocidos se acercaban a ella y había desarrollado la costumbre de susurrar oraciones constantemente, un comportamiento que había aprendido durante su confinamiento. La defensa de Martha, dirigida por el abogado Leonard Ashworth, intentó establecer una defensa por demencia. Ashworth argumentó que la muerte traumática de Jeremiah había causado un colapso mental completo en Martha, transformándola de una madre devota en una mujer incapaz de distinguir entre la realidad y las alucinaciones. Para apoyar esta teoría, la defensa presentó testimonios de varios residentes de Millbrook que describieron el comportamiento errático de Martha en los meses posteriores a enviudar. La señora Harwell testificó que Martha había comenzado a hablar sola durante sus visitas al almacén, aparentemente manteniendo conversaciones con personas invisibles. El reverendo Whitmore confirmó que las consultas teológicas de Martha se habían vuelto cada vez más incoherentes, centrándose obsesivamente en temas relacionados con la posesión demoníaca infantil y los métodos bíblicos de exorcismo. Sin embargo, el testimonio más impactante de la defensa vino del doctor Elias Thornton, un especialista en enfermedades mentales del Hospital McLean en Belmont. Thornton había examinado a Martha durante su encarcelamiento y había llegado a la conclusión de que sufría de lo que él denominó psicosis puerperal tardía, combinada con episodios de melancolía religiosa aguda. La señora Blackwood, testificó Thornton, presenta síntomas consistentes con una ruptura completa de la realidad. Sus alucinaciones visuales y auditivas son tan vividas que para ella constituyen experiencias genuinas. No actúa por malicia o crueldad consciente, sino que genuinamente cree estar siguiendo mandatos divinos transmitidos a través del espíritu de su difunto esposo. El testimonio de Thornton planteó preguntas complejas sobre la responsabilidad moral y legal. Si Martha genuinamente creía estar actuando bajo órdenes sobrenaturales para salvar las almas de sus hijos,
¿podía ser considerada completamente responsable de sus acciones? Esta pregunta dividió tanto al jurado como a la opinión pública. El fiscal Brewster, en su argumento final, se enfocó en los aspectos deliberados y sistemáticos del abuso. Señaló que Martha había construido los compartimentos del granero durante un periodo de semanas, lo que sugería planificación y premeditación. Además, había logrado ocultar sus actividades de los vecinos durante meses, lo que indicaba una comprensión de que sus acciones eran socialmente inaceptables. Independientemente del estado mental de la acusada, argumentó Brewster, 4 niños inocentes fueron sometidos a torturas prolongadas que podrían haber resultado en sus muertes. La ley debe proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad, incluso cuando el perpetrador es su propia madre. El jurado deliberó durante 3 días antes de alcanzar un veredicto. El 26 de noviembre de 1894, Martha Blackwood fue declarada culpable de 4 cargos de crueldad hacia menores, pero el jurado recomendó clemencia debido a su estado mental. El juez Horatio Mills la sentenció a 20 años de prisión en la institución correccional para mujeres de Sherborne, con la posibilidad de traslado a una institución mental si su condición se deterioraba. Los niños Blackwood fueron colocados bajo la custodia de familiares lejanos en Vermont. Samuel eventualmente se recuperó lo suficiente como para llevar una vida relativamente normal, convirtiéndose en maestro rural en su edad adulta. Los gemelos Thomas y Margaret enfrentaron desafíos más significativos, con Thomas desarrollando problemas de alcoholismo en su juventud y Margaret nunca llegando a casarse o formar una familia propia. Ruth, la más joven y posiblemente la más traumatizada, fue colocada con una tía soltera que vivía en una granja remota cerca de la frontera canadiense. Los registros sobre su vida posterior son escasos, pero algunos documentos sugieren que nunca se adaptó completamente a la vida normal, pasando periodos intermitentes en instituciones para enfermos mentales. Martha Blackwood murió en prisión en 1901, 7 años antes de completar su sentencia. Según los registros penitenciarios, nunca mostró signos de mejora mental y continuó insistiendo hasta su muerte que había estado siguiendo órdenes divinas. Las cartas que escribió durante su encarcelamiento, dirigidas a sus hijos, pero nunca enviadas, fueron encontradas entre sus posesiones personales. En ellas, Martha continuaba expresando su convicción de que sus acciones habían sido necesarias para la salvación espiritual de sus hijos. La granja Blackwood permaneció abandonada durante décadas después de los eventos de 1894. El granero donde habían ocurrido los abusos fue quemado por vándalos en 1908, pero los cimientos de piedra permanecieron como un recordatorio sombrío de los horrores que habían tenido lugar allí. La casa principal finalmente fue demolida en 1935, cuando el terreno fue vendido a una empresa maderera. Ezekiel Morrison, cuya vigilancia había salvado las vidas de los niños Blackwood, nunca se recuperó completamente del trauma de lo que había presenciado. Sus entradas en el diario después del juicio revelan a un hombre atormentado por preguntas sobre si podría haber intervenido antes. Morrison murió en 1911 y su diario fue donado al Archivo Histórico del Condado de Essex, donde permanece como uno de los documentos primarios más importantes del caso. El caso Blackwood tuvo implicaciones duraderas
para la manera en que Massachusetts abordaba los casos de abuso infantil y enfermedad mental. Contribuyó a la aprobación de legislación que requería inspecciones periódicas de niños que no asistían a la escuela y estableció protocolos más claros para la intervención en casos de sospecha de abuso doméstico. Sin embargo, quizás el legado más perturbador del caso es la pregunta que nunca fue completamente respondida. ¿En qué punto exacto cruzó Martha Blackwood la línea entre la disciplina parental estricta y la tortura sistemática? Los documentos sugieren que la transformación fue gradual, casi imperceptible en sus primeras etapas. Esto plantea interrogantes inquietantes sobre la naturaleza de la maldad humana y la facilidad con que las personas aparentemente normales pueden deslizarse hacia comportamientos monstruosos. Los archivos judiciales del caso contienen una última nota perturbadora. Durante una de sus evaluaciones mentales en prisión, Martha fue citada diciendo: «Los niños nunca entendieron que Jeremiah aún camina entre nosotros. Él conoce cada secreto, cada mentira, cada pecado oculto. Algún día, cuando ellos tengan sus propios hijos, comprenderán la necesidad de la purificación». Esta declaración, registrada por el Dr. Thornton en 1897, sugiere que Martha mantuvo hasta el final su convicción de que había estado actuando correctamente. También plantea la posibilidad aterradora de que los traumas intergeneracionales puedan perpetuarse de maneras que apenas comenzamos a comprender. El último documento en el expediente del caso Blackwood es una carta del Dr. Webb fechada en 1923, casi 30 años después de los eventos. En ella, Webb, entonces retirado, reflexiona sobre el caso que había definido gran parte de su carrera médica. Escribe: «He tratado cientos de casos de abuso y negligencia infantil durante mis años de práctica, pero el caso Blackwood permanece como un recordatorio de que los monstruos más peligrosos a menudo son aquellos que actúan convencidos de su propia rectitud moral». Los gritos que Ezekiel Morrison escuchó provenientes del granero en el otoño de 1894 se han desvanecido hace mucho tiempo, pero los ecos de esa historia continúan resonando en las páginas amarillentas de los archivos judiciales, un testimonio permanente de que la línea entre el amor y la crueldad puede ser más delgada de lo que nos atrevemos a admitir.